La Arquidiócesis de Tijuana, a través de la Pastoral Vocacional Diocesana, presenta el programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Todos somos vocacionados, todos somos promotores vocacionales, todos podemos construir la cultura vocacional. Esto es Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Tengan confianza, marchen en paz, llenos de luz. Buenas noches, hermanos, bienvenidos nuevamente a su programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Se encuentra con nosotros el Padre Ramón Sánchez, jefe eclesial de la Pastoral Vocacional Diocesana y prefecto de estudio de disciplina del Seminario Mayor. Pues dándole la bienvenida, Padre, después de una semana de trabajo en Puebla. Sea bienvenido. Muchas gracias, igualmente, señor Francisco. Qué bueno que nos acompañan esta noche y que bueno que también quienes ya nos sintonizan nos acompañan. Les invitamos a que puedan estar durante toda esta hora aquí con nosotros. Adelante. Sí, bien, retomando brevemente lo que comentábamos la semana pasada en cuanto a carismas, para que aquellas personas que nos ven por primera vez, invitarlos a que nos sigan a través de Facebook en la página de Coinonía. Yo les doy la página o el muro mío de Face, Francisco Gracia, y el Face del Padre Ramón es Ramón Ricardo Sánchez Cárdenas. Aquí con mucho gusto vamos a tratar de aclarar dudas o preguntas que tengan. Y pues comentábamos en cuanto a lo que era o lo que es el carisma, ¿no? Lo mencionábamos ya, lo que nos dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica en su número 160 nos definía carisma como el don. Nos dice aquí textualmente que si bien se refiere a todo tipo de carisma, bien puede aplicarse al carisma de una congregación religiosa o instituto. Los carismas son dones especiales del Espíritu Santo, concedidos a cada uno para el bien de los hombres, para las necesidades del mundo y en particular para la edificación de la Iglesia, a cuyo magisterio compete el discernimiento sobre ellos, o sea, sobre propiamente los carismas, ¿no? Entonces revisamos también o comentábamos cómo Benedicto XVI, el Papa Emérito, ha encuadrado el carisma como la norma suprema de la vida consagrada, esto es, seguir a Cristo. No se puede lograr un auténtico relanzamiento de la vida religiosa si no es tratando de llevar una existencia plenamente evangélica, sin anteponer nada al único amor, sino encontrando en Cristo y en su palabra la esencia más profunda de todo carisma, del fundador y de fundadora. Entonces comentábamos también sobre lo que nos dan unos autores. Nos pueden dar la distinción entre carisma como don que habilita a una persona para iniciar una nueva fundación y un carisma del fundador que tiene relación al contenido del don inherente a todo fundador para percibir, vivir y mostrar en la historia una experiencia particular del misterio de Cristo. También nos dice otro autor, el carisma del fundador o de la fundadora, una vez compartido en su camino histórico, se convierte en carisma del instituto. Con este término se puede entender el desarrollo de la virtualidad genética contenida en el carisma del fundador. Entonces, también hace 15 días el Padre Ramón nos compartía la cantidad de comunidades religiosas que tenemos en nuestra arquidiócesis. Propiamente aquí en Tijuana tenemos alrededor de 74 congregaciones religiosas femeninas. También tenemos las congregaciones de la vida consagrada en cuanto a varones. Entonces podemos decir que nuestra arquidiócesis es muy rica en carismas de vida consagrada. También comentábamos lo que es el magisterio de la Iglesia en cuanto a la personalidad, la presencia de Cristo en la Iglesia, como es con el Papa, que es el obispo de Roma, y considerando a Roma como la cuna de la Iglesia, donde Cristo mismo es el fundador y nosotros somos parte de ese cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia. Entonces podemos ir
poco a poco experimentando ante el Santísimo, en un momento de oración, de hacer una confrontación con uno mismo, una introspección, ver hacia dónde Dios nos llama, cuáles son los dones que Él nos da, de tal manera que podamos trabajarlos, darles plenitud a través del Evangelio. Aquí lo comentaba hace ratito, lo que es el carisma va en base a la vida de Cristo, que en su Evangelio pues lo encontramos plenamente, y tenemos que vivirlo de tal manera que le demos plenitud a la palabra de Dios, y que nosotros a través de nuestra vida podamos testimoniarlo día con día. Sabemos que ser imitadores de Cristo no es fácil, pero pues tenemos que llevar un acompañamiento espiritual, algo que nos vaya haciendo madurar poco a poco en la fe y poder ir adentrándonos en qué es lo que Dios quiere de nosotros, porque esto también, con un director espiritual, pues podemos ir redescubriendo en nosotros mismos hacia dónde Dios nos llama, ¿no? Porque de repente queremos hacer cosas espectaculares que en un momento dado puede ser propio de un egocentrismo, de un hedonismo, y que no conducen realmente a poder evangelizar a los demás, porque el experimentar a Cristo mismo dentro de nosotros es lo que nos debe de permitir testimoniar, ser congruentes en ocasiones cuando platicamos, cuando exponemos un tema, un testimonio, pues tiene que haber esa congruencia entre lo que vivo y lo que predico, lo que vivo. Entonces, pues tenemos que estar siempre dóciles a la acción del Espíritu Santo sobre nosotros, que también ese es otro don muy importante que hay que pedirle a Dios. Dentro de los dones que recibimos, pues tenemos que pedir especialmente el don del Espíritu Santo, que inherentemente con él, con el Espíritu Santo, pues se nos viene el don de inteligencia, de buen consejo, de ciencia, y yo lo digo, el más importante, el de temor de Dios, pero no en el sentido de tener un miedo, sino de tener temor de Dios, que Dios existe. No es algo que uno pueda sentir, pues valga la redundancia, miedo, sino de ver que Dios existe, que somos hijos de Dios y que tenemos que, reitero nuevamente, testimoniar lo que nosotros predicamos o platicamos, comentamos o exponemos. A ver, Padre. Y bueno, algo que también les comentaba la vez pasada era, será un tema que trataremos la próxima semana, pero ya lo hice una pequeña introducción el lunes pasado de lo que es la iglesia como madre y maestra, en la que, como ya les comentaba, pues la iglesia Cristo la fundó, y les comentaba también dentro de lo que es el catecismo de la Iglesia Católica, cómo se nos va mostrando, que nos va diciendo el catecismo en cuanto a lo que es la iglesia como madre y maestra. Les comentaba que el cristiano realiza su vocación en la iglesia, en comunión con todos los bautizados. De la iglesia recibe la palabra de Dios, que contiene las enseñanzas de la ley de Cristo. De la iglesia recibe la gracia de los sacramentos que le sostienen en el camino. De la iglesia aprende el ejemplo de la santidad. Reconoce en la bienaventurada Virgen María la figura y la fuente de esa santidad. La discierne en el testimonio auténtico de los que la viven. La descubre en la tradición espiritual y en la larga historia de los santos que le han precedido y que la liturgia celebra a lo largo del santoral. La vida moral es un culto espiritual. Ofrecemos nuestros cuerpos como una hostia viva, santa, agradable a Dios, en el seno del cuerpo de Cristo que formamos y en comunión con la ofrenda de su Eucaristía, en la liturgia y en la celebración de los sacramentos. Plegaria y enseñanza se conjugan con la gracia de Cristo para iluminar y alimentar el obrar cristiano. La vida moral, como el conjunto de la vida cristiana, tiene su fuente y su cumbre en el sacrificio eucarístico. La Iglesia, columna y fundamento de la verdad, recibió de los apóstoles este solemne mandato de Cristo, de anunciar la verdad que nos salva. Compete siempre y en todo lugar a la Iglesia proclamar los principios morales,
incluso los referentes al orden social, así como dar su juicio sobre cualquier asunto humano, en la medida que lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas. Bien, pues se nos acaba el tiempo. Creo que esto último que les he leído pues reitera lo que comentaba en cuanto a los carismas y los dones recibidos de parte de Dios, en lo que del día con día tenemos que ser congruentes. Entonces pues ahí dejo abierto este tema, que lo trataremos más profundamente la próxima semana, y el tiempo en este primer segmento se nos agota. Regresamos después de un corte. Hacemos una pausa. Recuerda, todos somos promotores vocacionales. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos. Muy queridos amigos de Koinonia Radio, quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Koinonia Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio, y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Koinonia Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. Finalidad de la Koinonia. La comunidad tiene como finalidad ayudar a vivir plenamente la vocación cristiana a la santidad, tanto en la familia como en los ambientes en los que se desenvuelven sus miembros, trabajo, escuela, etc. Formar e instruir a los miembros de la asociación en la doctrina de la Iglesia Católica, en la vida espiritual, en las relaciones humanas y sociales, en la cultura, el arte y el servicio, es decir, buscar la santidad. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Regresamos a su programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Continuemos juntos propagando la cultura vocacional. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos. Regresamos nuevamente a su programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad, donde trataremos la acta o documento del Papa Francisco. Es Evangelio Gaudium. Es un documento que nos invita a vivir el Evangelio, pues, verlo en este sentido de gozo. Sabemos que el gozo no propiamente todo tiene que ser alegría. Podemos recordar a los primeros mártires de la iglesia cristiana, donde en esa persecución que tenían, pues iban con gozo a sufrir ese martirio por testimoniar a Cristo. Entonces el Santo Padre, el Papa Francisco, nos da una carta, un documento en el que nos invita a poder vivir en el día con día, pues, este testimonio que les estaba mencionando del Evangelio. Dice: la alegría más profunda que puede alcanzar el cristiano nace de un encuentro personal, el encuentro con Jesucristo. Quien ha probado el amor de Jesús no puede más que compartirlo y anunciarlo, esto es, hacerse misionero. Este es el núcleo de la exhortación apostólica a la alegría del Evangelio. El Papa Francisco, con su estilo cálido, sencillo y lleno de amor paterno, nos ofrece las líneas para alentar y orientar a toda la Iglesia a una nueva etapa misionera de anuncio del Evangelio. En nuestro mundo actual, donde se está imponiendo la cultura individualista, la búsqueda de placeres superficiales y una sociedad de creciente injusticia y violencia, la alegría del cristiano brota al experimentar el amor salvífico de Dios,
al compartirlo con los más pobres y construir juntos una nueva sociedad de diálogo fraterno y de paz. Tenemos aquí, pues, este documento consta de 5 capítulos, donde en un primer capítulo nos habla de la transformación misionera de la iglesia, tomando también desde Aparecida y obviamente toda la palabra de Dios. Es un primer capítulo muy interesante. Tenemos como segundo capítulo en la crisis del compromiso comunitario, algunos desafíos del mundo actual, como no a la economía de la exclusión, no a la nueva idolatría del dinero, no a un dinero que gobierna en lugar de servir, y otros puntos muy interesantes. Un tercer capítulo nos habla del anuncio del Evangelio. Todo el pueblo de Dios anuncia el Evangelio, un pueblo más para todos, un pueblo con muchos rostros, todos somos discípulos y misioneros. La fuerza evangelizadora de la piedad popular, una nueva evangelización para la profundización del querigma. En el cuarto capítulo ya nos habla de la dimensión social de la evangelización, las repercusiones comunitarias y sociales del querigma, confesión de la fe y compromiso social, el reino que nos reclama, las enseñanzas de la Iglesia sobre cuestiones sociales, la inclusión social de los pobres, el bien común y la paz social, el diálogo social como contribución a la paz. El quinto capítulo nos habla sobre los evangelizadores con espíritu, motivaciones para un renovado impulso, el encuentro personal con el amor de Jesús que nos salva, el gusto espiritual de ser pueblo, la acción misionera del resucitado y de su espíritu, la fuerza misionera de la intercesión, María, la madre de la evangelización, el regalo de Jesús a su pueblo, y por último la estrella de la nueva evangelización. Y todo esto pues es muy interesante que lo podamos leer, que lo podamos adquirir, leerlo y reflexionarlo un poco, que todo esto pues nos debe de interpelar, ver en qué parte de la iglesia me siento adherido, ¿no? Debo de tener más bien un sentido de pertenencia a la iglesia, que me dé a mí una identidad como cristiano, para que también con esa pertenencia e identidad pueda darle un sentido de trascendencia a mi vida. Y esto podemos hacerlo todos y cada uno de nosotros en el momento en que podamos adentrarnos un poco a la palabra de Dios. Y digo un poco porque esto es como San Pablo nos dice en sus cartas, que en un primer momento, o sea, tenemos que ser amamantados, tomar alimentos líquidos, como él nos menciona en las cartas, de leche. Ya quien va madurando en la fe, pues puede ir comiendo, degustando más la palabra de Dios, que es un alimento más fuerte, más sustancioso, que le va dando poco a poco una plenitud a nuestra vida. En el punto número 1 de la carta Evangelium Gaudium nos habla, y de donde toma el nombre este documento, que dice: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. En esta exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora, marcada por esa alegría, e indicar caminos para la marcha de la iglesia en los próximos años. O sea, aquí ya nos marca la pauta como en el día con día tenemos que ir trabajando, y lo reitero, no hacerlo con gozo, con alegría, pensando en esa vida que nosotros tenemos en cuanto a la trascendencia, que para lograr en un momento dado, cuando Dios nos llame a su presencia, pues poder rendir cuentas, ¿no? de ese testimonio, esa congruencia de vida que llevamos, y que todo esto lo logramos haciendo vida la palabra de Dios, la palabra del Evangelio. Lo nos dice dentro del capítulo 1, en el número 2, el gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo. Es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales,
de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes también corren ese riesgo, cierto y permanente. Muchos caen con él y se convierten en seres resentidos, quejosos, sin vida. Esa no es la opción de una vida digna y plena. Ese no es el deseo de Dios para nosotros. Esa no es la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado. Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor. Y aquí pues esto ya nos invita, como decía hace un momento, de cuestionarnos, de ver hacia adentro, confrontarnos a nosotros mismos, que nosotros estamos llamados a la santidad y que se hace día con día, que podamos en este tiempo de Pascua que estamos viviendo la alegría de Cristo resucitado, tenemos que darle plenitud a esta vida. Quienes empiezan a sentir esa inquietud de a qué ha sido llamado, empiece a descubrir, darle sentido, porque en ocasiones, por ejemplo en mi caso, que dice uno, tengo la vocación o opté por la vocación al matrimonio, pues debo de ir asumiendo una responsabilidad que en ocasiones pues puede uno decir, pues yo no sentí la vocación al matrimonio, pero me casé. Pero más sin embargo eso no justifica absolutamente nada de ser irresponsable, de ser incongruente, de hacer cosas que aquí ya en el primer punto nos habla el Papa Francisco, sino que realmente sentirme indigno de las gracias merecidas de parte de Dios, de los dones, los talentos que me ha dado, pero que por gracia de Él pues los tengo, hago conciencia de lo que Dios me ha dado, que trato de reflexionar, de hacer, valga decirlo, un acto de contrición, ver hacia adentro de mí mis fallas y poco a poco ir trabajando en ellas, para que cada momento, cada día que vivimos, quienes tenemos la oportunidad de asistir a misa todos los días y recibir la Eucaristía, pues nos debe de ir fortaleciendo para que poco a poco vayamos trabajando, que podamos adentrarnos en los documentos de la Iglesia, que podamos transmitirlos, compartirlos, porque todo conocimiento que tenemos no es nada más para ser en un momento dado un alarde de conocimiento y sin caer en un egocentrismo, sino que más bien esto que podamos nosotros en ese don que Dios nos da de conocimiento, de ciencia, de discernimiento, pues podamos transmitirlos a los demás, que en un momento dado alguien lo cuestione a uno o le pregunte más bien el Evangelio qué es lo que nos quiere decir. Entonces podemos en un momento dado pues dar una pequeña explicación en la medida de nuestras posibilidades, para no caer en un momento dado también en una actitud soberbia de pensar, creer uno mismo que pueda saber mucho, ¿no? Debemos de tener esa humildad para poder reconocer nuestras limitaciones, pero en un momento dado poder llegar a evangelizar a los que se han alejado de la Iglesia, que desde el documento de Aparecida, pues al ser nosotros discípulos y misioneros, nuestro primer trabajo es acercarnos a los que se han alejado para que retomen el camino, y en un segundo momento pues ir a llevar la buena nueva a quienes aún no han sido evangelizados. El tiempo ya en este segundo segmento también se nos termina y regresamos después de este corte. Hacemos una pausa. Recuerda, todos somos promotores vocacionales. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote.
Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe. Una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Koinonía, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. La familia es el cimiento de la humanidad. Y los valores del espíritu nos ayudan a que la familia sea semillero de vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada y a la santidad en la vida matrimonial. Conoce más sobre temas familiares en Cimiento de la Humanidad. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Cada miércoles a las 5 de la tarde por tjcatólico.com. Recuerda, la familia es el cimiento de la humanidad. Es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará. La línea telefónica está a tu disposición. 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos, 01800-788-7606 para el resto del país. Marca y haz tus comentarios. Regresamos a su programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Continuemos juntos propagando la cultura vocacional. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Pues sean bienvenidos nuevamente a este programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Ya el señor Francisco para quienes nos sintonizan, él nos compartía en el primer segmento la importancia de los ministerios, de los carismas y ministerios en la Iglesia. En el segundo segmento ya compartíamos de este texto de esta exhortación apostólica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, que es muy reciente, la publicaron ahora el año pasado, el 24 de noviembre. Y aquí es importante, quisiera retomar algún número de inicio como para hacer también este enlace que ya lo hacía el señor Francisco hace un rato, de lo que son los carismas al servicio de la comunidad evangelizadora. Está en el número 130 de este documento. Se llama Exhortación Apostólica porque precisamente es la propuesta hacia la vida pastoral de la Iglesia, ¿verdad? Y en este número 130 dice: el Espíritu Santo también enriquece a toda la Iglesia evangelizadora con distintos carismas. Son dones para renovar y edificar la Iglesia. No son un patrimonio cerrado, entregado a un grupo para que los custodie. Esto es muy importante, ¿verdad? Son para renovar y edificar la Iglesia. Si no es eso, pues habrá que cuestionarse si son carismas de Dios o no. Luego, dice, es un signo claro de la autenticidad de un carisma, su eclesialidad, ¿verdad? Su capacidad para integrarse armónicamente en la vida del santo pueblo fiel de Dios para el bien de todos. Sabemos que de manera natural, pues nosotros tendemos al egoísmo, al egocentrismo, pero sí quien se define a participar de este don de Dios, de un carisma o incluso un ministerio, pues debe estar al servicio de la comunidad para que realmente podamos identificar que es un auténtico carisma. Si solo busca su propio beneficio o el beneficio de su propio grupo, pues habría que cuestionar si es realmente un carisma venido de Dios o no. Luego, dice, en la medida en que un carisma dirija mejor su mirada al corazón del Evangelio, más eclesial será su ejercicio. Eso es importante, ¿verdad? Porque de pronto encontramos comunidades que nos pueden hablar de todo menos del Evangelio, ¿verdad? Y de inicio pues ya están socavando ahí realmente su identidad como grupo eclesial. Concluyo de este número 130 de esta exhortación apostólica. Evangelii Gaudium dice: en la comunión, aunque duela, es donde un carisma se vuelve auténtico y misteriosamente fecundo, ¿verdad? Esto es importantísimo, esto es precioso, ¿verdad? Más ahora que ya andamos en una cultura de el mínimo esfuerzo, donde no se está omitiendo el dolor, donde no se quiere sufrir, etcétera, y de pronto hay comunidades que buscan su propio beneficio, ¿verdad? No el beneficio de la Iglesia. Entonces ahí
para que realmente sea fecundo, pues bueno, pues así como en el parto, ¿verdad? De una madre, pues aunque duela, pues ahí es importante que pueda participar de ese dolor, aunado, por supuesto, al dolor de Jesucristo, ¿no? Y quisiera retomar algunos números todavía de este primer capítulo de esta exhortación. Solo vamos a compartir algunas cosas, no vamos a alcanzar a compartir todo el texto, porque realmente es mucho para poder compartirlo solo en este tiempo. Entonces voy a compartir algunos números y quisiera ubicar, continuando con lo que nos compartía el señor Francisco, el número 3 de este texto. El Papa dice: invita a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. Esto es como para meditarlo un buen rato, ¿verdad? Al que arriesga, dice el Papa, el Señor no lo defrauda. Y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos, ¿verdad? Cuando era más pequeño yo preguntaba por qué Jesús estaba así con los brazos en la cruz, ¿verdad? Y recuerdo que una de las cosas que me decían era eso, pues porque nos está esperando ahí con los brazos abiertos, ¿verdad? Y bueno, en el número 7 dice, tomando las palabras del Papa, dice: puedo decir que los gozos más bellos y espontáneos que he visto en mis años de vida son los de personas muy pobres que tienen poco a qué aferrarse, ¿verdad? Ahí está el asunto de las bienaventuranzas, y realmente el aprender a confiar en Dios, ¿verdad? En Dios. Ahora, dice el Papa, con toda esta sociedad tan tecnológica, tan técnica, y que realmente pues está viviendo una etapa así de mucho hedonismo, pues a veces ponemos más nuestra alegría en lo que es el tener y no en el ser, ¿verdad? Y concluyendo aquí con este primer comentario, pues también de este mismo número 7 y parte del 8, retomando las palabras de su santidad también Benedicto XVI, el Papa emérito, decía él, ¿verdad? No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Este es el gran desafío que nosotros tenemos a inicios de este siglo XXI, ¿verdad? Realmente dejarnos encontrar por Cristo, realmente encontrarlo y bueno, pues comprometernos con Él, ¿verdad? De otra manera, pues nuestra vida se volverá insípida, sin sentido y no va a haber realmente una trascendencia, ¿verdad? Por eso hay tantas situaciones de que ya en los límites humanos, bueno, pues buscan cualquier salida fácil, ¿verdad? Y el número 8 dice: solo gracias a ese encuentro o reencuentro con el amor de Dios, que se convierte en feliz amistad, somos rescatados de nuestra conciencia aislada y de la autorreferencialidad, ¿verdad? Y quisiera ir retomando algunas otras cosas para compartir un poquito lo que el Papa pues pretende con este documento, ¿verdad? Ahí retomando algunas cuestiones, la intención del Papa es ver, ¿verdad?, cómo se puede reformar la Iglesia con esta perspectiva de salida, ¿verdad? Dice él, una salida misionera. De hecho, en el número 27, pues ahí él ubica, ¿verdad?, cuál es su sueño de Iglesia, ¿verdad? Y también comparto las tentaciones de los agentes pastorales, que sí vamos a compartir un poco más. También él retoma el concepto de la Iglesia pueblo de Dios, ¿verdad? Y eso es muy importante porque dice, la Iglesia, toda la Iglesia evangeliza, desde el bautizado que ya es consciente de sí, ¿verdad?, y que ya ha tenido ese encuentro con Jesucristo, hasta el Papa, ¿verdad? Todos evangelizamos. También habla de la homilía y su preparación, de la inclusión social de los pobres, ¿verdad?, ahora que se están ya viendo incluso como desechos, ¿verdad?, a los pobres. Y la importancia de la paz y el diálogo social, ¿verdad? Y retoma también aquel texto de la Ecclesiam Suam, ¿verdad?, el capítulo 6 de esta encíclica del Papa Pablo VI, ¿verdad? Y bueno, finalmente pues las motivaciones espirituales para la tarea evangelizadora. Entonces voy a tomar aquí algunos números, les decía, y voy a ubicar el número 27, que es este sueño, ¿verdad?, del Papa, que ahí está intención del Papa que seamos realmente una iglesia misionera. Dice: sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo,
para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se conviertan en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación, ¿verdad? Todo es para meditarlo un buen rato, ¿verdad? Porque sí, a veces nos preocupamos más por nuestra autopreservación que realmente por comunicar la alegría, el gozo del Evangelio. Luego, también él, ubicando el asunto de la parroquia, ¿verdad? Que pues, definitivamente él pide que también en la iglesia, en la parroquia, se viva la misión, que sea una parroquia misionera, ¿verdad? Y voy directamente a lo que les decía de las tentaciones, ¿verdad? Esto es importante, de ubicar las tentaciones que hay en todo quien es agente de pastoral, ¿verdad? Y que nadie está exento de esto. Hay los desafíos que también el Papa nombra, ¿verdad? De los desafíos actuales, uno de ellos es de la pastoral urbana, ¿verdad? La inculturación de la fe es otro. Y bueno, quisiera ir a lo de las tentaciones en concreto, ¿verdad? Dice ahí que el Papa pues agradece, ¿verdad?, por todas las personas que están realmente entregando su vida al servicio del Evangelio y de la Iglesia, que son muchas también, y también nos ponen alerta, ¿verdad?, para que evitemos aquellas tentaciones que nos puedan realmente desviar del camino del Evangelio y de la alegría que nos da el mismo, ¿verdad? Entonces él dice, ¿verdad?, hoy se puede advertir en el número 78 que muchos agentes pastorales, incluso en personas consagradas, hay una preocupación exacerbada por los espacios personales de autonomía y de distensión, que lleva a vivir las tareas como un mero apéndice de la vida, como si no fueran parte de la propia identidad. Y aquí, bueno, pues yo creo que no tengo que hablar mucho, ¿verdad? Y es pues pedir para aquellas personas, ¿verdad?, que han perdido la brújula, han perdido el rumbo, han perdido realmente su identidad, ¿verdad? Que ya su timón pues ya no es realmente la preocupación del Evangelio y del encuentro con Dios, ya son otras cosas, ¿verdad? Y después dice, ¿verdad?, terminan en el número 79, ante esta situación también mediática que hay y tantas cosas que nos pueden alejar de Dios, terminan ahogándose la alegría misionera en una especie de obsesión por ser como todos y por tener lo que poseen los demás, ¿verdad? Así las tareas evangelizadoras se vuelven forzadas y se dedican a ellas pocos esfuerzos y un tiempo muy limitado, ¿verdad? A veces más la preocupación por qué carro tener, ¿verdad?, por qué viaje llevar, etcétera, que por anunciar el Evangelio, ¿verdad? O tantos detalles que puedo aquí compartir, pero es perder el tiempo en esto también, ¿verdad? Y el número 80 también habla del relativismo, ¿verdad?, que este relativismo práctico, que es actuar como si Dios no existiera, ¿verdad?, decidir como si los pobres no existieran, soñar como si los demás no existieran, trabajar como si quienes no recibieran el anuncio no existieran, ¿verdad? Aquí esto es muy interesante. Hay un ateísmo galopante, un ateísmo práctico, ¿verdad?, que hay quienes incluso siendo católicos viven como cual si Dios no existiera. Vamos a un corte y regresamos. Igual si tienen alguna inquietud, alguna duda, con gusto vamos compartiendo. Hacemos una pausa. Recuerda, todos somos promotores vocacionales. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos. Koinonia Radio te invita a su gran peregrinaje a la Basílica de México. Estaremos llegando a la Ciudad de México. Visitaremos el Zócalo, el Palacio de Bellas Artes, el Museo Antropológico, pirámides de Teotihuacán, Xochimilco. Estaremos en Cholula, Puebla. Visitaremos el Zoológico de Chapultepec. Pero sobre todo, la visita a la Basílica de Guadalupe, la antigua basílica y la nueva basílica. ¡Acompáñanos! Estará con nosotros acompañándonos el Padre Israel Ángeles Gil, el Padre Jeffy David, Sor Rocío Arias y su hermano Horacio Trujillo. Del 29 de julio al 4 de agosto. 6 noches, 7 días. Llámanos. Aparta tu lugar. Desde los Estados Unidos puedes llamar al 866-228-4305 y acá en Tijuana al 622-8962. Serán 6 noches, 7 días. Se
un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3.50 pesos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Regresamos a su programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Continuemos juntos propagando la cultura vocacional. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Bueno, continuando con este texto del Evangelii Gaudium, esta exhortación apostólica del Papa Francisco, estamos viendo lo de las tentaciones que toda agente de pastoral tiene y que el Papa pues, nos pone en alerta. Y vamos a continuar. Hablábamos precisamente de quienes de pronto quizá han perdido su identidad como consagrados o como agentes de pastoral, ¿verdad? Como comprometidos en esta labor tan importante de compartir, de llevar el Evangelio. Y si otro problema que hay también ahí es la asedia egoísta, ¿verdad? La asedia del egoísmo. El problema no es siempre el exceso de actividades, sino sobre todo las actividades mal vividas, sin las motivaciones adecuadas, sin una espiritualidad que emprende la acción y la haga deseable, ¿verdad? De ahí que todas las tareas nos cansen, ¿verdad? Y a veces incluso nos enferman. Pero es precisamente cuando ya no tenemos a Cristo como nuestro centro de vida y ya no andamos buscando realmente la alegría del Evangelio y compartir, ¿verdad? Este regalo tan importante de anunciar la buena nueva, pues ya nos puede cansar todo, ¿verdad? Y en el número 83, esto es muy importante, muy interesante. Aquí entonces aparece la mayor amenaza, que es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia, en la cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad. Pues ahí yo creo que no hay que repetirlo, ¿verdad? Y sí hay que poner mucha atención en esto, ¿verdad? Porque definitivamente sí falta trabajar más en esto. También nos invita a que sigamos iluminando y comunicando vida, ¿verdad? De tal manera que no seamos personas que realmente se dediquen a generar oscuridad o que se dediquen a generar también así cuestiones pues no favorables para la promoción del Evangelio. E incluso el mismo, ¿verdad?, que nos pone en esta alerta, dice que una de las tentaciones es que precisamente a veces también podemos encontrar algunos agentes de pastoral que pues han perdido el fervor, ¿verdad?, y que se convierten en, dice el Papa, pesimistas quejosos, ¿verdad?, y desencantados con cara de vinagre, ¿verdad? Esto hay que meditarlo también, ¿verdad? A veces ahí le preguntan a algunas personas cómo estás y dicen bien, ¿verdad? Pero su rostro dice otra cosa. Entonces es importante trabajar también en eso, ¿verdad? No cansarse, no desanimarse, no desalentarse y al contrario, ¿verdad?, seguirse encontrando con Jesús, con el proyecto de Dios, seguir por el Espíritu Santo y encontrarse con la Iglesia, ¿verdad? Entonces es importante este asunto. Luego también el Papa nos pone en alerta con la cuestión de que siempre de veras todos podamos seguirnos encontrando con Jesucristo, Hijo de Dios, verdadero hombre y pues hecho carne, ¿verdad? Y él nos invita entonces también, ¿verdad?, que el número 89, a que veamos también este desafío que nos plantea el ateísmo actual, ¿verdad? De tal manera que podamos responder adecuadamente a la sed de Dios de mucha gente, para que no busquen apagarla en propuestas alienantes o no en Jesucristo sin carne y sin compromiso con el otro, ¿verdad? Esto pues el Papa lo ha estado repitiendo continuamente, ¿verdad? Hay quienes dicen yo sí creo en Dios, sí creo en la Iglesia, pero pues mi hermano a lo mejor anda muy mal, pero eso ya es problema de él, ¿verdad? Entonces no, hay que encontrarse también con el hermano, hay que buscarlo, hay que promover la dignidad de los demás. Si no encuentran en la Iglesia una espiritualidad que los sane, los libere, los llene de vida y de paz al mismo tiempo,
que los convoque a la comunión solidaria y la fecundidad misionera terminarán engañados por propuestas que no humanizan ni dan gloria a Dios. Pues aquí podemos nombrar tantos lugares, tantas cosas en las que pues ya se ha ocultado a Dios, ya se ha hecho a un lado a Dios, ya no se quiere saber de Dios, ¿verdad? Y después también el Papa nos hablará de la mundanidad espiritual, ¿verdad? Este tema es muy importante, el término es muy interesante. Y se dice el Papa, en número 93, se esconde detrás de apariencias de religiosidad e incluso de amor a la Iglesia. Sin embargo, es buscar, en lugar de la gloria del Señor, la gloria humana y el bienestar personal, ¿verdad? Y nadie está exento de esto, nadie, ¿verdad? Entonces dice que esta mundanidad espiritual se puede alimentar de dos maneras, ¿verdad? Del gnosticismo y también el nombra el neopelagianismo autorreferencial. ¿Qué son estas cosas? El primero, el gnosticismo, es donde hay una fe encerrada en el subjetivismo, donde solo interesa una determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente reconfortan e iluminan, pero en definitiva el sujeto queda clausurado en la inmanencia de su propia razón o de sus sentimientos, ¿verdad? Ahí basta con que uno sepa algunos conceptos y hasta ahí, ¿verdad? Pero realmente quizá a veces la experiencia viva, completa de Dios quizá no se tenga. Y luego el neopelagianismo autorreferencial, ¿verdad? De quienes en el fondo solo confían en sus propias fuerzas, ¿verdad? Y se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico propio del pasado. Esto es muy interesante, ¿verdad? Esto es como para meditarlo mucho, ¿verdad? De tal manera que se cae en un elitismo narcisista y autoritario, ¿verdad? Donde en lugar de evangelizar lo que se hace es analizar y clasificar a los demás, y en lugar de facilitar el acceso a la gracia se gastan las energías en controlar. En los dos casos ni Jesucristo ni los demás interesan verdaderamente, ¿verdad? Continuando con esto, dice el Papa, ¿verdad? En algunos casos hay un cuidado así ostentoso incluso de la liturgia, de la doctrina, del prestigio de la Iglesia, pero sin preocuparles que el Evangelio tenga una real inserción en el pueblo de Dios y en las necesidades históricas concretas, ¿verdad? Y en otros, pues hay esta fascinación por mostrar conquistas sociales, políticas, la vanagloria, pues, ¿verdad? Y no realmente interesarse porque se busque el beneficio de la Iglesia. Para ir concluyendo estos comentarios, el número 96, ¿verdad? Dice que es importante que nosotros ubiquemos esta realidad que vive nuestro pueblo, ¿verdad? Y que no nos autoalineemos, no nos desentendamos de él, ¿verdad? Que no haya indiferencia ante esta situación. El Papa en este número 97 dice: Dios nos libre de una iglesia mundana bajo ropajes espirituales o pastorales. Esta mundanidad asfixiante que se sana tomándole el gusto al aire puro del Espíritu Santo. Entonces es muy importante aquí ubicar la presencia del Espíritu Santo. Y ya al final de este apartado donde habla de las tentaciones de los agentes de pastoral, también nos habla de la pastoral vocacional, ¿ves? En muchos lugares, el número 107. En muchos lugares escasean las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, que eso es a lo que queríamos llegar, ¿verdad? Frecuentemente esto se debe a la ausencia en las comunidades de un fervor apostólico contagioso, lo cual no entusiasma ni suscita atractivo. Donde hay vida, fervor, ganas de llevar a Cristo a los demás, surgen vocaciones genuinas. Aunque, dice el Papa, aunque en una parroquia donde los sacerdotes son poco entregados y alegres, es la vida fraterna y fervorosa de la comunidad la que despierta el deseo de consagrarse enteramente a Dios y a la evangelización, sobre todo si esa comunidad viva, ora insistentemente por las vocaciones y se atreve a proponer a sus jóvenes un camino de especial consagración. No se pueden llenar los seminarios, incluso es muy importante, es para meditar, ¿verdad? Es el Papa, a pesar de la carencia que hay, de la crisis que hay, dice: no se pueden llenar los seminarios con cualquier tipo de motivaciones, y menos si éstas se relacionan con inseguridades afectivas, búsquedas de formas de poder, glorias humanas o bienestar económico. Finalmente, el Papa nos insta a todos a que
sigamos con una actitud de esperanza y que también sigamos acompañando a los jóvenes. Los jóvenes nos llaman a despertar y a acrecentar la esperanza porque llevan en sí las nuevas tendencias de la humanidad y nos abren al futuro. Pues ahí está, ¿verdad? Hay mucho que compartir, que meditar, y bueno, pues ya no pudimos aquí agotar este texto, y que para compartirlo, porque no lo vamos a agotar, ¿verdad? Pues les invitamos a que lo lean, a que puedan compartir también con nosotros sus inquietudes y que vayamos juntos descubriendo esta riqueza tan grande que el Papa nos deja en esta exhortación apostólica. Finalmente, pues les damos algunos avisos. Este próximo sábado, Dios mediante, en el Seminario Menor, tendremos lo que conocemos como la Olimpiada de Monaguillos, ¿verdad? Están invitados todos los monaguillos de las parroquias de la arquidiócesis, y pues habrá que ser acompañados por algún adulto, algunos adultos, llevar ropa deportiva. Nos veríamos aproximadamente a las 9 de la mañana en el Seminario Menor y concluiríamos un poco cercano a las 3 de la tarde. Y les invitamos a que vayan con mucho ánimo, con mucho deseo de participar. Habrá varios encuentros deportivos y también encuentros de conocimiento, ¿verdad? Y el día 31 de este mes, si Dios lo concede, habrá el CENFAM. Entonces también para que lo puedan compartir en sus parroquias, en sus comunidades. Hace mucha falta pues que haya más participación de todas las comunidades para la promoción vocacional a la vida sacerdotal. Y concluyo también con esta información de los días del 7 al 11 de julio está el preseminario anual, ¿verdad? Señor Francisco, si gusta compartirnos algún... Sí, padre, el día, bueno, va a ser en el mes de julio, el día 13 de julio, domingo, se va a llevar a cabo un previda. ¿Qué es un previda? Pues es una exposición o una expo vocacional en la que las religiosas, tanto de vida activa como consagrada, presentan sus carismas y van a tener, originalmente eran 2 días, se cancela, se hace un solo día. El lugar va a ser en el monasterio de las Hermanas Brígidas en la prolongación Guaycura, domingo 13 de julio a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y quienes están siendo vocacionadas, quienes son llamadas o invitadas a vivir esta experiencia, pues adolescentes desde los 13 años hasta jóvenes de 30 años. Entonces, de 13 a 30 años están invitadas a vivir esta previda en el monasterio de las Hermanas Brígida en el Guaycura. Muchas gracias, buenas noches, Dios les bendiga. Dios te ha llamado para algo grande. Sé promotor vocacional. Los esperamos en la siguiente emisión. Dios te ha llamado para algo grande. Recuerda, sé promotor vocacional. Tengan confianza.